Hola amiguitos, amiguitas. Hola, ¿cómo están? Hola, amiguitos. Hola, amiguitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Lupita? Bien. Michael, bueno, muy bien. Gracias a Dios, hoy es domingo y la palabra de Dios viene a nuestros corazones, ¿verdad? Cada día, cuando vamos a misa, por supuesto, y si no, también tenemos la palabra de Dios en nuestra casa, donde podemos nosotros leerla, ¿verdad, Michael? Sí. Y así, entonces, niños y niñas, a aprender siempre de Jesús, porque de Él aprendemos a ser mejores, ¿no? A ser buenos, ¿no? Sí. Y entonces, por eso la palabra de Dios no solamente nos tiene que gustar como escucharla o quién nos la dice, porque hay mucha gente que le gusta cómo habla el padre tal, cómo habla el padre fulano, cómo habla el padre merengano, etcétera, ¿verdad? Pero nada más les gusta cómo hablan, pero lo que dicen ya no se lo aplican en su corazón, ¿verdad? Así que niños y niñas, también nosotros, si les gusta el evangelio de los niños que Lupita nos cuenta, el evangelio que hoy vamos a grabar con Michael, para ustedes, para toda la comunidad virtual, pues también acuérdense, niños y niñas, a aplicarnos el evangelio en nuestro corazón y ser mejores, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien, pues vamos a escuchar el evangelio. Lupita, ¿nos cuentas? Sí, en aquel tiempo Jesús les dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del mar. Los discípulos agarraron una barca y fueron a la otra orilla del mar. En el camino había otras barcas y Jesús se quedó dormido, pero empezó una tormenta con olas y también empezó a llover. Entonces los discípulos le despertaron a Jesús y le dijo a los discípulos a Jesús: Maestro, ¿quiere que nos hundamos? Jesús calmó al mar y a la lluvia, y se calmó la tormenta, y Jesús les dijo: ¿por qué se asustan? ¿No tienen fe? Y los discípulos se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Y colorín diocesano, este relato se ha terminado. ¡Bravo! Muy bien, gracias Lupita. Pues niños y niñas, como hemos escuchado en el texto del evangelio, Jesús va con sus discípulos, ¿verdad? ¿Dónde va? En una barca. En una barca. Bueno, a lo mejor ustedes alguna vez se han subido a alguna barca, o a lo mejor no. ¿Tú, Michael, te has subido a alguna barca, un barquito o algo así? Una lancha. Una lancha. ¿Y qué se siente? El mar con la brisa. Muy bien. Pero ¿y si la lancha se mueve y todo eso, no? ¿No sentiste miedo? Bueno, ¿y tú, Lupita, te has subido a algo así, como una lancha o un barco? ¿No? Bueno, pero ¿has ido a alguna alberca? ¿Y cómo sientes cuando estás en una alberca? Como que cuando empiezan así, como que el agua se está moviendo, Ajá. como que no me gusta y me voy a la orilla porque luego se me mete en la boca o en la nariz. Así sucede, ¿verdad? Por ejemplo, si has ido al mar, alguna vez has ido al mar, ¿verdad? Tú, Michael. Y entonces en el mar, como ya dijo Lupita, sientes las olas, que si te arrastran, que si te meten, ¿no? Pero pues en una barca, en una lancha nos sentimos más seguros, ¿verdad? Aunque si hay viento, aunque si la lancha se mueve, pues empezamos a tener miedito, ¿no? Así como dicen ustedes en el agua, en la orilla del mar o en una alberca. Así, niños y niñas, ustedes también seguramente han experimentado miedo o temor cuando han ido o al mar o en una alberca o en el agua misma, ¿verdad? O cuando sientes mucho viento, ¿no? Nos sentimos con temor. Pues imagínense, Jesús va en una barca con sus discípulos. Los discípulos van bien conchudotes porque ahí va Jesús, ¿no? Y de repente, ¿qué hace Jesús? Se queda dormido. Y entonces cuando la barca empieza a sentirse el aire, se mueve, casi se voltea, ¿qué dicen los discípulos? Despierten a Jesús. Despierten a Jesús, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Y entonces cuando van a despertar a Jesús, ¿qué le dicen a Jesús? Señor, no le importa que nos hundamos. Hey, Señor, ¿qué no te importa que nos hundamos? Estás dormido, ¿verdad? Pero Jesús despierta y ¿qué les dice? ¿Qué le dice a los discípulos? ¿Acaso no tienen fe? ¿Que acaso no tienen fe?
Y entonces le dijo al mar, ¿qué cosa? Que se calmara. Que se calme, y al viento, Que se calmara. que se calme, y se calmaron, ¿verdad? Porque Jesús tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Fíjense, así Jesús tiene poder sobre todas las fuerzas que a veces nos dan temor, que a veces nos dan miedo, ¿verdad? Porque así como pusimos el ejemplo del agua, la alberca, el mar, la lancha, etcétera, pues así también hay muchas cosas en la vida que nos dan miedo y nos dan temor, ¿no? Pero recuerden que Jesús, aunque va dormido, está ahí con sus discípulos. Y así cada uno de nosotros, también niños y niñas, cuando tenemos sentimientos feos, difíciles, por las cosas que nos pasan en la familia, en la casa, en la escuela, donde sea, recordar que Jesús está con nosotros. A veces podemos pensar, híjole, no está porque está dormido, pero ahí está Jesús, y mientras esté Jesús, recuerden las palabras que Jesús les dijo a los discípulos. ¿Qué les dijo? ¿Acaso no tienen fe, verdad? Pues a veces parece así que no tenemos fe. ¿Por qué? Porque nos desesperamos, nos da temor, nos da miedo, pensamos que estamos solos, que Dios nos ha abandonado, que Jesús no está. Y no, Jesús va ahí en nuestra barca. La barca es nuestra vida. Lupita, Michael, la barca es nuestra vida, ¿verdad? Y por eso, aunque a veces sintamos temores, Jesús va ahí con nosotros. Nada más que hay que despertar nosotros, no Jesús. A veces los dormidotes somos nosotros, todos nosotros. ¿Por qué? Pues porque no confiamos, no tenemos fe, como los discípulos. Y Jesús nos dice, ¿qué? ¿No tienen fe? ¿Verdad? Pues bueno, niños y niñas, acuérdense que la barca es nuestra vida y que muchas veces hay cosas que van a movernos, como queriéndonos hundir, ahogar, pero necesitamos reconocer que con nosotros va Jesús. y entonces debemos de tenerle mucha Fe. Fe. Muy bien. Entonces, niños y niñas, que la barca va ahí y no se va a hundir, no se va a voltear, porque Jesús está con nosotros. Muy bien, pues les doy la bendición. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós, amiguitos. Nos vemos el próximo domingo. Arrivederci. Bye.